Pues saludos, hermanos. Se me ha pedido compartir brevemente de cara a los jueves de oración de la Iglesia de Amara. Y bueno, pienso que podría ser bueno pues acercarnos a una de las oraciones colectivas que se encuentra en este caso en Hechos de los Apóstoles. Es fantástico que al reunirnos pues podemos compartir nuestras necesidades personales, particulares, pero siempre desde una dimensión colectiva, una dimensión de iglesia. Y hay una oración muy especial que hacen los hermanos y las hermanas de la iglesia juntos en un momento de crisis y que está en Hechos capítulo 4. Lo que podríamos hacer es leer la oración y luego dar algunas pinceladas que nos pueden ayudar pues para enfocar la oración colectiva pues como iglesia para este jueves. Pues está en Hechos, capítulo 4, y bueno, desde el 23 podemos empezar leyendo y muy poco después arranca la oración colectiva. Dice así en Hechos 4:23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es muy interesante esta historia porque la oración es una característica muy importante. De alguna manera, los eventos que arrancan y que conducen a esta crisis la podemos situar en Hechos 3:1, donde Pedro y Juan subían al templo pues para orar, a la hora novena, la de la oración, dice el texto. ¿Qué pasa? Pues que en esta situación hay una persona necesitada, un paralítico, que les pide limosna, y Pedro pues le responde que no tiene ni oro ni plata, pero que lo que tiene le da. Entonces, en el nombre de Jesús, esta persona es sanada y empieza a caminar. Imaginaos la sorpresa, el pueblo se junta, Pedro tiene ahí la oportunidad de predicar el Evangelio, las buenas noticias acerca del Señor Jesús, y el impacto es tan grande que llama la atención de las autoridades, y Pedro y Juan pues digamos son llamados, son interrogados y finalmente se les conmina a no hablar en nombre del Señor Jesús. En medio de estas situaciones donde hemos empezado a leer, vuelven entonces Pedro y Juan, les cuentan a los hermanos qué es lo que había pasado. Y es muy interesante porque en este lugar no se nos dice específicamente que están en el templo, están en otro lugar de reunión, como ahora está ocurriendo en nuestro caso como iglesia. Y la respuesta espontánea no es decidir, no es hacer una asamblea, no es analizar la situación, sino que juntos como iglesia rogar a Dios, rogar a Dios esa capacidad para seguir siendo fieles a esas buenas noticias del Evangelio en medio de un contexto pues hostil, un contexto de amenazas, ¿no? La oración, pues varias pinceladas que podemos comentar, aparte de este sentir de unidad, de depender juntos de Dios, de recurrir a Él en medio de momentos complicados y de presión, es reconocer que Dios es soberano. Dios gobierna
En todo lo que ocurre se dice soberano Señor. Que Dios es el creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Es decir, nada se escapa a la providencia y a la soberanía de Dios. Seguidamente, a partir del versículo 25, es interesante porque se reconoce que Dios no es solo Dios creador, no es solo soberano, creador, sino que también Dios ha hablado por medio de su revelación en las Sagradas Escrituras. Se cita un pasaje de David, Salmo 2, en el que es muy interesante porque entonces, en medio de esa crisis, la comunidad cristiana es capaz de leer esa crisis a la luz de la revelación de la palabra de Dios y a la luz del mensaje profético de la palabra de Dios. Eso da sentido a nuestra oración. No solo tenemos que unirnos, reconocer que Dios es creador, soberano, sino empezar a leer nuestra situación, nuestra crisis, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Esto también es muy, muy importante. Allí vemos que Dios es soberano no solo en la creación, sino soberano en la historia. Que a Él no se le escapa nada de lo que ocurre, que Él tiene cosas preparadas. Y ya a partir del versículo 29 hay una aplicación más a ese momento de crisis. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Una oración para nosotros, como iglesia en esta semana. Permítenos, Señor, que en medio de, quizás no son las mismas amenazas, pero en medio de las presiones que recibimos, de en medio de todos los elementos que nos pueden resultar intimidantes, pues como un solo pueblo pidamos al Señor que nos siga capacitando para comunicar claramente con el respaldo de Dios, con la capacitación que nos da el Espíritu Santo, para expresar a otros que hay solución, que Dios no ha bajado de su trono, que Dios sigue ofreciendo esperanza y salvación por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Y que podamos tener ese denuedo, ese brío, esa fuerza, esa convicción para no quedarnos callados en medio de tiempos de crisis, tiempos de gran necesidad. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Qué bonito pedir al Señor juntos, no solo que podamos comunicar su palabra a otros, sino rogar que el Señor siga extendiendo su mano en nuestro alrededor, en nuestras situaciones críticas y de necesidad. Verdaderamente Dios es un Dios de milagros, un Dios que cambia, que salva a personas, que trae perdón de pecados, que actúa en situaciones imposibles, trayendo soluciones sobrenaturales que vienen por parte de Dios. La palabra de Dios, que el Señor nos ayude a comunicarla. La mano de Dios, que podamos seguir viendo la mano de Dios obrando. Y el nombre de Dios, que todo esto sea trayendo gloria a aquel que es exaltado, al Señor Jesucristo, aquel por quien tenemos esperanza, por quien hemos recibido el Evangelio. Y en conclusión nos dice el versículo 31 que cuando hubieron orado, el lugar, no importa el lugar, no se nos menciona específicamente, en este caso, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos un temblor continuo del Espíritu de Dios, conforme en medio de la crisis oramos juntos como iglesia. Recibimos una buena sacudida en el mejor sentido de la palabra. Recibimos una capacitación especial, sobrenatural, para poder comunicar esperanza, incluso en medio de factores de intimidación que nos pueden estar afectando y rodeando. Y no se trata solo de Pedro y Juan, nos dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Pidamos al Señor, además de las peticiones concretas que podemos tener como comunidad, que pueden tener miembros particulares de nuestra comunidad, pidamos también juntos que el Señor nos capacite con poder de lo alto para seguir con toda pasión, con todo amor,
con toda fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, expresando esa esperanza que no solo nosotros necesitamos, sino nuestra sociedad que nos rodea necesita tan desesperadamente. Que el Espíritu Santo nos siga capacitando para transmitir esa esperanza del Evangelio en medio de estos momentos de gran necesidad. Que el Señor os bendiga mucho.